con una frase medianamente diciendo, ¿cómo te presentarás delante del Señor? ¿Irás con manos vacías? ¿O podrás decirle al Señor, esto hice, Señor, por ti, esto logré por ti? Y la pregunta que les quiero traer en esta noche es una pregunta, podemos decirle, gracias José. Una pregunta que, si la hacemos en el ámbito espiritual, tiene otra connotación. ¿Te preguntaste alguna vez a quién sirves? ¿Para qué te levantas todos los días? Un padre de familia podría decir, bueno, yo me levanto para que mis hijos tengan un hogar, tengan un pasar económico mejor. Sí, hablando secularmente. Yo me levanto para que mi esposa, para que mi hijo, mi señora se levanta para que la comida, la casa, la ropa. ¿Cuántas cosas uno se levanta todos los días? Y a pesar del día como esté, si hace frío, hace calor, llueve, no llueve, problemas, sin problemas, uno tiene un por qué se levanta. La pregunta nuevamente es, ¿a quién sirves? Uno podría decir, bueno, somos espirituales, vamos a decir, yo sirvo a Dios. Esa sería la respuesta espiritual, podemos decir. Pero si yo te digo que muchas veces tú te sirves a ti mismo, tú te sirves a ti mismo. Y por ende, si te estás sirviendo a ti mismo, no estás sirviendo a Dios. Porque si tú realmente servirías a Dios, vivirías de otra manera. El día que llueve, tú te quejas por la lluvia. Y la pregunta sería, ¿y quién envió la lluvia? ¿Y quién envía el calor? ¿Y quién permite todas las cosas que sucedan? Si entendemos que detrás de cada situación está el Señor, entonces tu queja hacia quién es. En todo caso, deberíamos verla de otra manera. Si el Señor permitió la lluvia, estar agradecido en todo lo que hacemos. A pesar de que las situaciones no son tan favorables para mí. Y no quejarnos por aquellas cosas que hacemos. Muchas veces, el hecho de servir a Dios, nos quejamos. Tengo que ir a la escuelita hoy, a las 4, encima no sé quién puso la hora, 3:30. ¿Y la siesta? Y empezamos, ¿a quién servimos? Y tengo que ir el domingo a la iglesia, me cayó la familia, la visita, ¿y cómo hacemos? Y empezamos a poner situaciones entre medios como que estamos en desacuerdo con lo que el Señor te está permitiendo. Mejor sería quedarme en casa y ver una serie larga de Netflix completa. Y en lo posible en 2 noches. ¿Por qué? Y bueno, la pregunta sería, ¿qué llevarías al Señor el día de mañana? ¿Irás con manos vacías al Señor? ¿Se acuerdan la época de José, allá en Génesis 50, 48 al 50? Donde fue vendido por sus hermanos y fue a servir a un dios, a un rey, Faraón. Y este Faraón tenía gente que le servía. La Biblia nos habla de que había un copero, que había un panadero, que en un momento fueron presos. ¿Por qué fueron presos estas personas? Bueno, quizás no hicieron su buena tarea al punto de que estaban en investigación y estuvieron presos en la misma celda que José. Estos hombres sabían que ese rey, que ese faraón, podía quitarle la vida, porque era el Dios de ellos. Ese faraón tenía el poder de decirle, no me sirvas más, no quiero que me sirvas más. Y lo mandó a la cárcel. Ese faraón decía, bueno, este no me gusta, aquel sí. Él decidía quién iba a servirle. La pregunta sería, ¿tenemos un Dios más grande que Faraón? Porque hacia Faraón tenían este temor. Pero a Dios pareciera como que no hay que temerle tanto. Pareciera como que el Dios que tenemos, que es el dueño de todo lo que existe, no es tan importante como yo le sirva. Yo le puedo hacer
como yo quiero, el tiempo que me sobra le puedo dar, con tal, Él no se ofende, no se enoja. Él puedo darle lo que yo quiera. Por supuesto, acá en la iglesia le digo que mi vida completa está consagrada a Él. Pero cuando le decimos media horita de tu día, ¿podés darle? Y no. Saltó el Dios trabajo y trabajo. El trabajo es trabajo. Saltó el Dios casa, el Dios hijo, el Dios familia, y saltaron varios dioses entre medio, al punto de que no tengo ese tiempo para el Señor. Perdóname, pero que haga otro la tarea. Y gracias al Señor, el Señor provee otro y el otro es bendecido. ¿Y nosotros qué llevaremos al Señor? ¿Iremos con manos vacías? El sermón de esta noche lo he llamado servir por convicción y no por conveniencia. Vayamos por favor a la lectura de la palabra. Estamos predicando expositivamente nuevamente, estamos en Marcos 12, 38, y lo hacemos consecutivamente, por ahí excepciones como el Día del Padre. Marcos 12, 38, dice así la palabra. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas de las sinagogas y los primeros asientos de las cenas, en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Hasta aquí nomás la lectura. Acá el Señor está haciendo una advertencia. Está hablando con sus discípulos, están los gentiles, hay muchas personas ahí, pero entre todas esas personas también había fariseos, saduceos, estos doctores de la ley. Y mirándolos a ellos, mirando a la gente, le dice: ustedes, guárdense de estos. No estuve en el lugar, pero hasta le podría decir que apuntó con el dedo el Señor. Hasta podríamos decir, no hacía falta apuntarlo, porque era tan evidente de quién se trataba. Guardaos de los escribas, le dice, delante de toda la gente. Hoy en las iglesias promovemos tolerancia. Hay mucha tolerancia a los falsos maestros. Y esa tolerancia viene porque decimos, bueno, por amor al hermano, tenemos que, por la unidad del cuerpo, y empezamos a decir, bueno, permitamos que las herejías puedan fluir en las iglesias. ¿Por qué? Porque si no quedas como intolerante, sos una persona que, no sé, te exaspera muy rápido. Hay personas que piensan que cualquier religión lleva a Dios. ¿Y cuál es la religión? No sé, la religión es la que yo creo, la que yo pienso, la que yo entiendo, la que a mí me gusta, y yo acomodo la religión o la manera de religarme con Dios o la manera de asociarme con Dios a mi manera. Yo digo cómo es Dios, yo digo cómo debo acercarme a Dios, yo digo en qué momento debo acercarme, en qué momento debo servirlo. Esa es mi religión. Y mi religión no ir a ninguna iglesia, mi religión es la mía. ¿Y quién más comparte la misma que la tuya? No sé, esta es la mía. Y si hay 100 personas opinando de la misma manera, hay 100 religiones opinando de la misma manera. Y cada uno va a tener un punto de vista distinto a su sinceridad, a cómo ellos alaban y aman a Dios. Pero la Biblia enseña totalmente lo contrario. Una, de que el Señor es intolerante con estas personas. Por eso mismo le está diciendo, guárdense de estos escribas. Guárdense. Encontramos escribas, fariseos, saduceos, sacerdotes, gentes diligentes de muchas religiones, que todo esto eran encargados de transmitir el verdadero mensaje de Dios. Y estos fariseos y escribas, dirigentes religiosos, eran personas que tenían su manera de llevar la religión. ¿Tenían las escrituras? Sí la tenían. Pero ¿cómo la interpretaban? Era el problema. Ellos imponían a las personas
cargas difíciles de llevar, que aún ellos no las llevaban, pero le decían, no, la religión es así. ¿Qué sucede? Por ejemplo, hay iglesias llamadas Pare Sufrir, que todos los días tienen que ir las personas. La Biblia lo dice, todos los días, al punto de que llega la persona a estar tan metida en la secta, de que no pueden ver más allá. No pueden ver, están tan metidos en ese lugar como esos caballos que lo encajonan y dicen, para ahí es, y bueno, van, y no pueden escudriñar la palabra, porque están metidos en la religión. Estos fariseos imponían cargas que ni aún ellos las llevaban. ¿Por qué hacían estos hombres de esta manera? Ellos buscaban popularidad, buscaban poder, buscaban prestigio y sobre todo buscaban dinero. Torcían la verdad enseñando mentiras de hombres. Y quizás muchas personas adeptas a estos hombres podrían decir, no, son hombres respetados de Dios, son hombres responsables. Pero estos hombres realmente querían satisfacer sus propios apetitos. Y como dije, apetitos de poder, de prestigio, apetitos de dinero, de popularidad, que son dioses que estas personas tienen. Y Jesús con ellos tenía tolerancia cero. No había manera. Los acusaba abiertamente, guardaos de los escribas. ¿Cuál era la enseñanza que tenían estos fariseos, estos escribas? Ellos, según la tradición judía, decían que habían recibido la ley directamente de Moisés y que Moisés se le entregó a Josué. Y así pasó de mano en mano que llegaron los ancianos de la iglesia. Y estos ancianos lo pasaron a los profetas. Y los profetas les llegó directamente en las manos de los escribas. O sea que ellos tenían la verdad directamente de Dios. ¿Quién iba a discutir contra ellos? Nadie. Al punto de que ellos les llaman a las tradiciones, estas orales judías les llaman la Misná, que es, la Misná tiene más valor que la Torá, porque la Misná es como si fuese la Torá pero hablada, que es la tradición. La tradición de los judíos tiene más valor que la misma Torá, que la misma palabra. Así que qué difícil podemos decir que a un hombre como Jesús se le escuche denunciar a estos iluminados. Imagínense Jesús diciéndole sátrapas y cuántas cosas más que vamos a leer. Les debió impactar de tal manera que se habrán visto destabilizados. ¿Qué hacemos ahora? Porque algunos lo tenían en gran estima. Si puede ir al Evangelio paralelo, Mateo 23, no pierda cita. Mateo 23, versículo 13, el Señor les decía, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y estamos hablando del mismo contexto, del mismo lugar, porque dice, cerráis los reinos de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar en los que están entrando. Versículo 13. Versículo 15. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Versículo 16. ¡ay de vosotros, guías ciegos! Que decís, si alguno jura por el templo, nada es, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Versículo 23. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y otra vez el versículo 27. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Versículo 29 y 30. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?
¿Cuántas veces el Señor les repite una y otra vez? Hipócritas. Le dice generación de víboras y lo hace públicamente, hablando de estas personas. Pero eran conocedores de la ley. Pero le dice hipócrita, porque decían conocerla y no la hacían. Eso es un hipócrita, que se pone una careta, una máscara, de tal manera que todos vean lo que yo quiero mostrar, pero no vean quién soy. Así que podemos concluir, como dice 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y termina ese versículo diciendo, a estos evita. La pregunta sería, ¿quiénes eran estos hombres? Fariseos, pero ¿quiénes eran realmente? Porque eran hipócritas. Eran hombres usados por Satanás. Hombres puestos por el diablo, ocupando un lugar. Porque desde un principio el diablo siempre quiso torcer las Escrituras. A Pedro el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué, Pedro era Satanás? No, estaba siendo influenciado por Satanás. El Señor lo veía y le decía, estás haciendo la obra de Satanás y no la obra que yo te mandé a hacer. Estos hombres hacían la obra de Satanás, trabajaban en el mismo campo donde el Señor sembró la semilla. Estos, el Señor tratando de que el trigo surgiera y ellos tratando de evitar que ese trigo salga, sembraban cizaña, una planta parecida al trigo, pero con la misma apariencia, pero que no era trigo. Y al momento de la cosecha se iban a confundir, no podías cosechar cizaña. Así que el Evangelio de Satanás no es un principio revolucionario. El Evangelio de Satanás no promueve guerras, no promueve destrozos, al contrario apunta a la unidad, a la paz, y podemos decir, bueno, igual que nosotros, sí, pero el Evangelio de Satanás siempre lleva algo distorsionado. Nunca lo vamos a encontrar a Satanás con unos cuernos y el tridente y la cola larga. ¿Por qué no se presenta así? El Evangelio de Satanás busca quebrantar a ese hombre natural. ¿Y de qué manera lo hace? Lo hace embelleciéndolo, lo hace elevándolo, diciéndole, vos no podés humillarte así, vos tenés que exaltarte, vos no podés pensar de esa manera. ¿Cómo crees que alguien te va a decir una cosa y vos no vas a responder? No, respondele. El Evangelio de Satanás aboga por la educación, apela a lo mejor de nosotros. Este Evangelio de Satanás quiere un mundo agradable, un mundo confortable, de tal manera que la ausencia de Cristo no se sienta, no se nota. Donde Dios no sea necesario. Porque al fin y al cabo, ¿para qué lo queremos a Dios si estamos tan bien? Acá hay paz, tenemos dinero, tenemos nuestras casas. Entonces, ¿Dios para qué? No hace falta Dios. Dios es un accesorio que quizás para calmar un poquito tu conciencia, venís los domingos, te sentás un rato por ahí, aplaudís, cantás y, bueno, ofrendás, porque más religiosos son cuando ofrendás, y te vas a tu casa y hasta el otro fin de semana. Entonces tu conciencia la calmaste una semana, por lo menos. Eso es lo que quiere Satanás. Que no haya la necesidad de buscar a Dios. Y orar, bueno, cuando te acuerdes. El Evangelio de Satanás enseña una salvación por obras. Cuando tú haces cosas, te vas ganando el cielo. Cuando tú le das cositas a las personas, tú haces
bien, el Señor va poniendo una monedita en tu alcancía del cielo. Entonces vas ganando lugar. Es el Evangelio de Satanás. El Evangelio de Satanás enseña que la justificación ante Dios es la base de los méritos. O sea que cuanto más hagas tú para el Señor, logras la salvación. Hay apóstoles de Satanás. Y los apóstoles de Satanás, qué coincidencia, que no son dueños de los clubes nocturnos, no son dueños de quizás trata de blancas, que sino la mayoría de estos apóstoles de Satanás son ministros ordenados. Y lo hemos visto. Escribas, fariseos, saduceos, líderes, ministros ordenados, religiosos. A veces creemos que el diablo solamente trabaja en un boliche. El diablo solamente trabaja en lugares oscuros, en la noche, en la calle. Pues eso no es bíblico. La Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. ¿Y dónde trabajan los ángeles de luz? En las iglesias. En las iglesias. Y hay iglesias de Satanás, obviamente. Porque siempre el diablo fue un imitador. Dios quiere que lo adoren, Satanás quiere que lo adoren. Dios tiene iglesias, no me puedo quedar menos, Satanás quiere iglesias. ¿Y dónde están las iglesias de Satanás? Podríamos preguntarnos. Bueno, todas aquellas iglesias donde la palabra del Señor no se expone en un púlpito, donde se exponen valorar al hombre, exaltar al hombre, ministros ordenados, torciendo la palabra del Señor, y allí el Señor los apunta y le dice, guárdense de esta gente, guardaos de ellos. Hoy en día, miles de púlpitos ya no están comprometidos a presentar fundamentos de la fe, sino que se han apartado de la verdad y están enseñando fábulas, sueños, están enseñando cosas que la gente quiere oír, de la manera en que los quieres engañar. Quieren que desde el púlpito le digan, vos vas a ser rico, vos no vas a tener enfermedad alguna, el año que viene a esta época vos vas a tener una empresa multimillonaria. ¿Quién no quiere que le digan esas cosas? Evangelio de Satanás. Porque no dicen, tú eres pecador y te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Porque eso no pega, eso no va. Eso no le agrada a la gente que le digan la verdad. Mejor es decirles fábulas, creyendo que se van al cielo, pero cuando lleguen al cielo se encuentran y digan, no, acá no es el lugar que vos estás. No, pero si yo fui, yo hice, pero vos te serviste a vos mismo, vos no serviste a Dios. No, pero el pastor me dijo que... Entonces serviste al pastor. Pero, bueno, allá va a ser el momento de darnos cuenta, de decir, ¿a quién serviste? Estos púlpitos, en lugar de magnificar la gravedad del pecado, de presentar las consecuencias eternas, lo minimizan, diciendo que el pecado es solamente una enfermedad que puede ser tratada y curada fácilmente. Y no como Efesios 2:1 que dice que están muertos en delitos y pecados. Es muy distinto estar enfermo a estar muerto. La palabra nos dice que estamos muertos en delitos y pecados. Y estos sátrapas enseñan que están enfermos, que hace falta una oración más, unos cuantos billetes más y ya está. Tranquilo, seguí dormido, camino al infierno. No les advierten que huyan de la ira venidera, no les advierten. Y lo hacen a Dios mentiroso, diciendo que Dios, escuche bien, diciendo que Dios es muy amoroso y misericordioso, de tal manera que jamás Él los mandaría al infierno a su criatura. Tanto amor tiene Dios por ustedes que es imposible que vayan al infierno.
Tan misericordioso es Él que Él hagan todo lo que ustedes quieran. Con tal, en el último momento de su vida, Él va a decir, perdonados son, vamos al cielo. Porque es tan misericordioso y tan paciente. Y es verdad, es misericordioso y es paciente, es verdad. Pero la mentira es que no te llevan a arrepentirte, que no te llevan a buscarlo de todo corazón y a servirlo con todo corazón. Hola, ahí va. En vez de declarar, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, simplemente ponen a Cristo como un buen hombre, como un gran ejemplo a seguir. Exhortan a su oyente a decir, sigan sus pasos, hagan igual que Él y van camino al cielo. ¿Saben lo que dice 2 Corintios 11:13? Dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no se maravillan, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como... Hermanos, la Biblia ya no se expone en el púlpito como debería. La Biblia la usan para respaldar sus maquinaciones. Y siempre y cuando esta maquinación se adapte a su maldito propósito. O sea que la palabra de Dios pasa a ser como estos fariseos. La historia vale más que la palabra. Lo que yo digo vale más que la palabra. La manera en que yo me quiero conducir es lo más importante, no lo que dice la palabra. El Evangelio sin derramamiento de sangre no es Evangelio. Un Cristo que no vino y dio su vida por nosotros y no presentado del púlpito no es Evangelio. Ellos quieren presentar a Cristo como un hombre ideal. Hoy hay púlpitos así. Muchas personas, y están expuestas a estas personas. ¿Sabe lo que dice Judas 23? Salvadlos, arrebatadlos del fuego. ¿Por qué? Porque son personas engañadas, llevadas por esta concupiscencia de hombres malvados. Y el Señor, a partir de aquí, hace y pone ejemplos de hipocresía de estos hombres. Ese es mi segundo punto, ejemplos de hipocresía. Primero les advierte y le dice, cuidado de ellos. Y ahora vienen unos ejemplos que le dice, ¿cómo son esas personas? Y lo he separado en 5 puntos. Primeros, dice, se encargaban de andar con ropas largas. Dice que era un gusto para ellos, andar con ropas largas. Pero quiero que vayamos entendiendo, no porque traigamos ropas largas estamos mal. Estos hombres andaban con ropas largas. ¿De qué manera? Un ropaje como los príncipes, como jueces, gustosos, llenos de orgullo, de ostentación. ¿Por qué? Porque ellos querían acaparar la atención de las personas. Querían ver que las personas los vean a ellos como superiores. Por eso andaban con ropas largas. Mateo 23:5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y entienden sus flecos de sus mantos. Estos hombres dice que, por la palabra del Señor nos decía que llevaban filacterías. Pero estas filacterías ellos las torcían. Eran pequeñas bolsitas de cuero o cajitas que contenían ciertos textos de la Escritura allí. Los judíos las llevaban en los brazos, las llevaban en las frentes.
Los flecos eran adornos de sus vestidos que también estaban estipulados en la palabra del Señor, que eran decorar los bordes de los mantos. Jesús usaba un manto también, largo, pero esta filactería lo hacían algunos por mandato al Señor, pero otros, como estos fariseos, dice que alargaban, la hacían más visibles. Este pueblo de Israel, que decía amar y guardar sus mandamientos, lo hacían, pero a su manera. Debían, dice, atarlo como señal en sus manos, estar en los frontales sus ojos, como dice Deuteronomio 6:8. Pero ellos eran tan literal que se ponían, en vez de tener la palabra en sus mentes, en sus corazones, se ponían la palabra en una cajita en su frente, en sus muñecas, en sus bordes de vestidos, guardaban la palabra escrita, algo chiquitito, creyendo que ese amuleto lo hacía más santo. Así que por ser tan literal, ellos agrandaban eso para que los demás vean y digan, wow, cuánta palabra lleva este hombre. Podríamos decir como si vendríamos acá a la iglesia con 30 Biblias y sentarme yo ahí a abrir las 30 Biblias mientras uno predica, para ver qué está diciendo. Buscaban hacer las cosas tan literal que dejaban la mente y el corazón afuera de su voluntad. Como segundo punto, amaban las salutaciones en las plazas, dice. Estos lugares públicos, donde ellos se ponían en esas esquinas quizás, porque en lugar de esquina donde más tránsito hay, y que las personas pasaran y le puedan decir, rabí, rabí, maestro, maestro, y que todos escuchen, y que ellos puedan recibir aplausos de la gente, porque eran los maestros de la ley. Estas personas, evítalas. Que amaban los primeros lugares, como punto 3, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. No, ¿cómo te vas a sentar al último? Nos sentemos bien adelante. No estamos hablando que está mal sentarse adelante, pero ellos lo hacían con otra intención. La intención era recibir honor, recibir respeto de parte de aquellas personas que los conocían quizás, pero también ganaban relevancia, respeto por parte de aquellos que no lo conocían, porque se sentaban adelante al lado del anfitrión. Ellos buscaban satisfacer su orgullo arrogante. Tenían ansias de atención, de adulación. Por eso hacían esos primeros lugares para ellos. Como cuarto punto, devoraban las casas de las viudas, dice. ¿Qué hacían estos sátrapas? Se apoderaban de los bienes de las viudas. Mujeres que no tenían un hombre en casa, y en esa época era muy difícil sostenerse económicamente. Estos hombres estafaban descaradamente a las viudas. Ellos se escondían tras de una apariencia de honestidad y se ponían la máscara de piedad. Ponían todo el empeño para que esa máscara no se salga de su lugar. Disimulaban, guardar apariencias. Eso hacían estos sátrapas. Al punto de que eran mejores que los mejores. A los mejores lo hacían ver mal, porque ellos eran más serviciales, más atentos. Estos eran los sátrapas. Y como último punto, finalmente dice, por pretexto, hacían largas oraciones públicas. No está mal orar largamente, Jesús oraba toda la noche, pero la intención de ellos era distinto. Es guardar la apariencia. Jesús ordenó, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ese es el tipo de oración que no quiere el Señor. Una oración hipócrita, que por pretexto hacen largas oraciones. Las oraciones de los escribas era una farsa, era un fingimiento continuo, era un espectáculo eterno para que lo vean.
diseñadas para exaltarse ellos mismos, pero no para honrar a Dios. Quiero ir avanzando. ¿Cómo te ves a ti? ¿Te ves como un hipócrita, como uno de estos hombres? ¿Queriendo ser algo que no eres? ¿Tratando de ponerte una máscara de vez en cuando? ¿Quizás actuando por el qué dirán, más por lo que Dios dice de ti? ¿A quién quieres agradar? ¿Quieres agradar a los hombres o quieres agradar a Dios? Y esto va a mi último punto. La condena se llama. Acá el Señor les dice, estos recibirán mayor condenación. Una triste y dura realidad. Aquellos que conocen la verdad y viven como si no la conocieran. Estas personas dicen que recibirán mayor castigo. ¿Por qué? Mayor castigo que aquellos que aún no han oído, porque tú escuchaste el mensaje. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que recibirá al que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que puede recibir esta persona? Habrá un juicio contra aquellas personas que conocen la verdad y aún así viven en desconocimiento. Estas personas dicen que llevarán un doble castigo, porque inclusive llevaron a otras personas a caer en ese mal camino también. El Señor le decía, recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Estos fariseos recorrían mar y tierra para ganar un adepto. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Qué duras palabras le decía el Señor. Buscar servir al Señor, buscar agradarle en todo y llevar al punto de engañar a las personas, que lo hacen más hijos del diablo que del Señor. Maestros, enseñan ustedes con todo lo que son. Son personas puestas por Dios para hablar de Él. Así que por medio de sus vidas, por medio de sus actos, de sus tratos, muchos llegan a conocer a Cristo de las Escrituras. Porque lo ven a ustedes y quieren ser como ustedes. Muchos de ellos aprenden a vivir como Cristo espera que ellos vivan. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Acá no está diciendo el Señor que no sean maestros, que no sean ejemplo, al contrario, sepan que tienen responsabilidades. Hay obligaciones, hay responsabilidades, ¿verdad? Pero también hay muchas bendiciones y hay mucha alabanza al Señor. ¿Con qué te presentarás al Señor? ¿Con manos vacías? Dirás, tenía miedo, Señor, de ser maestro, tenía miedo de hablar de ti, por eso me escondí y me guardé. Esa persona no le fue bien. Le dijo, siervo malo y negligente, apártate de mí. Nuevamente vuelvo a la pregunta. ¿Cuál es tu motivación para servir a Dios? ¿Que te vean? ¿Que digan cuán elocuente eres, cuán bien lo haces? Los motivos de tu corazón, ¿cuáles son? Esos motivos un día van a ser expuestos. Un día vas a ser juzgado de la manera que tú te conduces. ¿Hay algo que al Señor le llama la atención en tu vida? ¿Que la cual no puedes servirlo? Ve a Cristo, arrepiéntete. ¿O realmente el motivo por lo cual sirves a Dios es que su nombre sea glorificado? Hermanos, fuimos creados para eso, para exaltar el nombre de Cristo. Fuimos creados para que su nombre sea glorificado, engrandecido en nosotros. Y termino con el último texto, Colosenses 3:23.
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. Escucho bien, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, qué bendición, qué gozo poder decirle al Señor: Señor, yo te amo y yo quiero servirte todos los días de mi vida, y la tarea que tú me des yo la voy a hacer, y aquella tarea que tú no quieres que la haga, no la haré, porque no me interesa mostrarme, ni figurar, ni tratar de aparentar lo que no soy. Quiero que tú me veas y realmente te hagas sonreír, Señor, con lo que hago. Y si tú no estás en Cristo, te animo, ve a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Él, en la obra que Él hizo en la cruz por ti. Y dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Habrá gozo en los cielos cuando tú vayas a Cristo en arrepentimiento y fe. Termino. Hoy tenemos una oportunidad nueva. El Señor nos da la posibilidad de acercarnos a Él. Mañana no lo sé. Hoy, acércate a Cristo. Allí donde estás, pídele perdón. Reconcíliate con Él. Búscalo de todo corazón. Él no está distante para ser hallado. Oramos. Señor, gracias por tu paciencia, por tu amor. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, me has sostenido y te has mostrado en cada momento, Señor. Quiero servirte. Quiero vivir para ti, Señor. El mañana no importa, porque el mañana es tuyo también. Quizás viendo la vida de Job, podemos darnos cuenta, Señor, de que todo es tuyo. Tú das, tú quitas, tu nombre sea glorificado, Señor. Bendito eres, Padre, por tu palabra. Bendito eres, Señor, por aquellas personas que han escuchado el mensaje. Produce fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.